Hola estimados estudiantes, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la temática espacios vectoriales con producto interno. Esta representa una operación que asigna a un par de vectores U y B. Por ejemplo, el producto interior es conmutativo. El número 2, U, B más W, es igual al producto interior de V más U con W. Alfa U con B, donde alfa es un escalar, alfa veces el producto U con B. Y 4, el producto interior U con U es siempre positivo. Y finalmente, esto es igual a 0. El vector U, la componente, es 0. A todo esto le estamos llamando producto interno sobre el espacio vectorial. Evidentemente, aquí el producto interior nos puede garantizar otros sinnúmeros propiedades que más adelante vamos a ir estudiando. Por ejemplo, podemos decir que cuando el producto interior entre dos vectores es igual a 0, decimos que los vectores son ortogonales o perpendiculares, como queramos llamarle. Pero lo vamos a ir viendo paulatinamente. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo relativo a esta definición. Consideremos dos vectores U y B en el espacio vectorial R2, donde U tiene componente A1, A2 y el vector B tiene componente B1, B2. Tenemos definida esta operación sobre esos dos vectores y vamos a verificar si esta operación la podemos catalogar como producto interno del espacio vectorial R2. Para ello hay que verificar 4 propiedades. La primera de ellas es la conmutatividad, que la operación U, B tiene que ser igual a la operación B, U. De hecho, U, B está definida como 5 veces A1, B1 más 2 veces A2, B2. Recordemos que A1, B1 y A2, B2 son números reales. Entonces aquí podemos aplicar todas las propiedades referentes a los números reales. Podemos decir que A1B1 es igual a B1 A1, igual a otra parte. En pocas palabras, U, B no es más que reescribirla como 5 veces B1 A1 más 2 veces B2 A2 por la propiedad conmutativa con los números reales. Y esto que está acá es lo mismo que yo escriba BU, verificándose de esta manera la primera propiedad. La segunda propiedad nos dice que tenemos el vector UB más W, no es más que tener V más UW. De hecho, el tomar U, B más W, no es más que decir, hay que escribir un vector W porque solo tenemos UB. Entonces supongamos sea W igual al vector con componente C1 y C2, que también va a estar metido ¿en dónde? En el espacio vectorial R2. Teniendo en cuenta eso, decimos, aplicando la propiedad 5 veces la primer componente del vector U, que es A1, por la segunda componente de esta operación, pero es B más W. Si yo sumo B más W, la primera componente va a ser B1 más C1 y la segunda componente B2 más C2. Entonces, esto es por B1 más C1
más 2 veces A2 por la segunda componente, que es B2 más C2. Y esa operación es equivalente a tener 5 veces A1B1 más 2 veces A2B2, asociándolo, ¿verdad? Más 5 veces A1C1 más 2 veces A2C2. Y evidentemente, toda esta parte del primer paréntesis es lo mismo que yo escriba la operación V como está definida, más la operación U con W. Y con ello lo que hemos hecho es satisfacer la segunda propiedad. La tercera propiedad, tenemos el escalar alfa multiplicado por la primera componente B es igual a alfa veces V. Entonces, de hecho, alfa V es lo mismo que yo tenga 5 veces alfa 1 por B1 más 2 veces alfa 2 por B2. Recordemos que el escalar por el vector, el escalar multiplica a cada una de las componentes de dicho vector, y es este que está acá y ese que está acá. Entonces, como todos estos son números reales, yo también puedo extraer factor común entre dichos términos, y el factor común es alfa, teniendo así la expresión que no es más que la operación que estamos tratando de verificar. Entonces igual a tener alfa veces UV. Con esto hemos verificado la tercera propiedad. Finalmente, cuarta propiedad establece que el producto sobre sí mismo siempre es positivo. O sea, si yo utilizo esta operación, yo puedo escribir 5 veces A1 más 2 veces A2, o sea, esto es igual a tener 5 veces A1 al cuadrado más 2 veces A2 al cuadrado. Y evidentemente, el cuadrado de cualquier número real siempre es positivo. Al multiplicarlo por un número positivo, toda esta parte es positiva. Similarmente, toda esta parte es positiva. La suma de dos números reales positivos me va a dar otro número real positivo. Entonces yo puedo garantizar que esto es siempre mayor o igual que 0. ¿Cuándo ocurre igualdad? El hecho de que U sea igual a 0. Esto se da cuando 5A1 al cuadrado más 2A2 al cuadrado sea igual a 0. Y ocurre cuando A1 es igual a A2 y es igual a 0. O sea, cuando tenemos que U vale 0. Con esto satisfacemos la cuarta propiedad. Por lo tanto, podemos decir que esta operación es un producto interno en el espacio vectorial R2. Procedamos al siguiente ejemplo. Sean f y g un par de funciones en el conjunto de funciones continuas en el intervalo AB. Nos piden demostrar que la operación, la integral de AB f de x por g de x de x, es un producto interno del espacio vectorial definido. Para resolver este problema debemos de tener claras las propiedades referentes a las integrales definidas. Se tiene la operación definida como la integral de a a b f de x por g de x diferencial de x. Sin embargo, este yo lo puedo reescribir como la integral de a b de g de x por f de x diferencial de x. Y esto es posible como f y g son funciones continuas, el producto de las funciones f con g es continua también, y además ha de ser igual al producto de la función g con la función f. De este modo, yo puedo decir que la operación fg es igual a gf. Con esto hemos verificado la primera propiedad. Supongamos ahora que le sumamos a la función g otra función h, pero esta función h también está en el conjunto de funciones continuas. Para que
al sumar g con h nos dé otra función continua. Entonces yo lo puedo expresar como la integral de a hasta b de f de x por g de x más h de x, diferencial de x. Por propiedades de las integrales definidas, esto es lo mismo que yo tenga la integral de a hasta b de f de x por g de x, diferencial de x, más la integral de a hasta b de f de x por h de x, diferencial de x. No es más que decir que esta parte es fg más fh. Con esto hemos verificado la segunda propiedad. Al considerar la alfa como un escalar r, tenemos que la operación alfa f, g, yo lo puedo escribir como la integral definida que va desde a hasta b de alfa f de x por g de x diferencial de x. Pero esto es igual a que yo tenga alfa veces la integral de a hasta b de f de x por g de x de diferencial de x. O sea que alfa f, g es igual a tener alfa veces la operación fg, garantizando con ello la tercera propiedad. Finalmente, si yo tengo la operación f con f, esto es igual a tener desde a hasta b de f de x por f de x, diferencial de x, y esto es igual a tener la integral de a hasta b de f cuadrado de x, diferencial de x. Y ya sabemos por propiedades de la integral definida que esto siempre va a ser mayor o igual que 0. Luego la igualdad a 0 se da cuando la integral de AB de f cuadrado de x nos da 0. Y eso ocurre solamente cuando f de x es igual a 0. Propiedades de las integrales definidas. O sea entonces que el producto f, f es igual a 0 cuando la función es 0. Y esto satisface la cuarta propiedad. De tal manera que podemos concluir que esta operación es un producto interno del conjunto de las funciones continuas en el intervalo AB. Vamos a desarrollar un último ejemplo relacionado con la ortogonalidad de dos vectores de un espacio vectorial de este tipo. Una de las implicaciones importantes de la definición de producto interior en un espacio vectorial es que podemos tomar un par de vectores del espacio vectorial y clasificarlo como ortogonales. Y esto se cumple en el espacio vectorial B. Son ortogonales si y solo si el producto interior entre ellos es nulo. Nos piden polinomios 4x menos 3 son ortogonales, x por g de x diferencial de x es un producto interior en el espacio vectorial de las funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Nos están pidiendo si este par de polinomios son ortogonales. Entonces, en virtud de funciones, ahora lo vamos a expresar como que fuéramos un par de polinomios. A este le vamos a llamar un polinomio p de x y a este le vamos a llamar un polinomio q de x. Entonces, el producto interior entre el polinomio p de x y q de x es equivalente a tener a la integral que va desde 0 hasta 1. ¿De quién? De x cuadrado por 4x menos 3 diferencial de x. En esta instancia ya debemos de saber cómo determinar una integral definida. Esto es igual a tener la integral de 0 hasta 1 de 4x al cubo menos 3x cuadrado diferencial de x. Integrando, esto nos queda x a la cuarta menos x al cubo evaluado de 0 a 1. Y al evaluar nos damos cuenta que el producto interior entre p y q, o los polinomios x cuadrado, 4x menos 3, es igual a 0. Y como el producto interior es nulo, podemos decir que los polinomios p y q son ortogonales. Luego, p de x y q de x es ortogonal. Espero que estos ejemplos hayan sido de su utilidad para aclarar las dudas referentes a estas temáticas. Les saludó cordialmente su profesor Roberto Javier Ruiz Mendieta. Hasta el próximo video.